911. What's your emergency? She's not coming up, and she's under the water! Ma'am, who's under the water? Emma Carter entró al agua como lo había hecho incontables veces antes, confiada, tranquila, sin saber que nunca saldría igual. El público aplaudía, las cámaras grababan, pero bajo la superficie algo se había roto. La orca ya no estaba actuando, estaba cazando. ¿Qué ocurrió en esos últimos minutos escalofriantes? Estos son los aterradores momentos finales de Emma Carter, el depredador en el centro de atención. Antes de los jadeos, antes de los gritos, antes de que el agua pasara de un azul cristalino a algo mucho más oscuro, solo había risas y aplausos. Nadie sentado en esas gradas tenía la menor idea de que estaban a segundos de ver cómo una actuación se convertía en algo aterrador. El momento en que Emma Carter tocó el agua, el desenlace ya estaba sellado. ¿La parte más aterradora? Ni una sola persona lo sospechó. Para el público parecía otra rutina perfecta. Los saltos elevados, las salpicaduras juguetonas, la conexión fluida entre ella y la enorme orca deslizándose a su lado. Fue impecable, casi cinematográfico. La gente aplaudió. Algunos sacaron sus teléfonos pensando que estaban capturando un momento mágico en cámara. Pero la magia ya se había ido. Desde las gradas todavía parecía un deslumbrante dúo, una mujer y un depredador moviéndose como uno solo. Pero si mirabas de cerca, muy de cerca, lo verías. Eso no era alegría en sus ojos, tampoco era concentración, era miedo. Miedo puro y agudo. Bajo la superficie, amortiguados por las ondas, estaban los desesperados pitidos de su silbato y las órdenes gritadas con puro pánico. Esta vez, nada funcionó. Lyra, la joya del parque, la potencia de 8.000 libras que atraía multitudes de todas partes, ya no seguía el guión. Fue construida para la velocidad, la precisión y el dominio. Y últimamente, había estado diferente. Inquieta, impredecible, ignorando las señales. Durante semanas, tal vez meses, las señales habían estado allí, pero se descartaron como nada más que un mal humor, hasta ese momento. En el segundo en que el cuerpo de Emma rompió la superficie, Lyra se lanzó hacia adelante como un torpedo y se aferró a su pecho. Sin vacilación, sin oportunidad de ayuda, solo un borrón violento que terminó en una quietud escalofriante. No fue un accidente fortuito, fue el punto de quiebre de algo que había estado acumulándose durante demasiado tiempo, mientras todos miraban hacia otro lado. Una tragedia desarrollándose a plena vista, disfrazada de entretenimiento hasta que el agua se tiñó de rojo. Ahora retrocedemos el reloj paso a paso, momento a momento, para descubrir lo que realmente sucedió ese día y la perturbadora verdad oculta en esos minutos finales. El parque de aventuras de la vida oceánica. Ella había hecho esta rutina tantas veces que ya era memoria muscular, pero hoy algo se sentía mal. El agua no la recibió como solía hacerlo. Se sentía más fría, más pesada, como si estuviera reteniendo algo, algo que no podía expresar con palabras. Mientras tanto, el Ocean Life Adventure Park parecía una escapada perfecta de postal en Florida. El lugar vibraba con energía, lleno de turistas disfrutando del calor y la emoción. La risa flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del agua salada, el protector solar y los aperitivos fritos. Era el verano embotellado, ruidoso, cálido y lleno de movimiento. Arriba, las gaviotas planeaban en círculos perezosos. Sus gritos se entrelazaban con el ruido de fondo de familias charlando y niños gritando a las criaturas marinas detrás del vidrio grueso. Los niños corrían entre las exhibiciones, con las manos pegajosas por el helado derritiéndose. Los padres los seguían de cerca, sosteniendo mapas descoloridos, tratando de equilibrar las visitas al baño con los horarios de los espectáculos. La música sonaba suavemente desde altavoces ocultos, dando a cada pasillo una banda sonora. Las personas se detenían para tomarse selfies, se reían en los tanques táctiles y se reunían en masa cerca del enorme estadio de orcas,
la joya brillante del parque. Para la mayoría era un día perfecto, pero bajo la superficie algo no estaba bien. Emma Carter se quedó quieta al borde de la piscina de entrenamiento, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, su mirada fija en el agua, más precisamente en la sombra que se deslizaba a través de ella. Lyra, la estrella del parque, una orca de 6 metros que había fascinado al público durante años. Emma había trabajado con ella lo suficiente como para entender la forma en que respiraba, la forma en que se movía, incluso las pausas entre sus rutinas. Pero ahora, todo eso se sentía extraño. Lyra no estaba nadando como solía hacerlo. Sus movimientos carecían de la gracia que antes le salía de manera natural. Cada giro era mecánico, rígido y repetitivo, como si estuviera atrapada en un ciclo del que no podía salir. Esa poderosa aleta dorsal, antes alta y fuerte, ahora se inclinaba torpemente hacia un lado. No era solo agotamiento físico, parecía un peso del que no podía deshacerse. Lo que más impactó a Emma fueron sus ojos. Lyra siempre la había mirado con atención, a veces con curiosidad, a veces con picardía, pero hoy su mirada no se posaba en nada. Pasaba a través de Emma, desenfocada y distante. El fuego que una vez iluminó sus ojos se había ido, y de pie allí, Emma también podía sentirlo. Incluso su voz había cambiado. La cadencia suave de chasquidos y silbidos que se había convertido en un lenguaje familiar entre ellas, se había transformado en un patrón desarticulado. Emma podía escucharlo. Estos nuevos sonidos no formaban parte del comportamiento habitual. Eran agudos, irregulares, llenos de algo que sonaba inquietantemente cercano a la angustia. Emma sintió que una opresión comenzaba a formarse en su pecho. Estos no eran cambios aleatorios. Ella había visto las señales antes. Los entrenadores conocían la diferencia. Una orca no actuaba sin razón. Siempre había una acumulación, una advertencia silenciosa antes de la tormenta, y Lyra les había estado advirtiendo desde hace tiempo. Se inclinó hacia su auricular y transmitió la observación al control de manera calmada. Informó sobre el continuo círculo de Lyra, las irregularidades en la vocalización, y solicitó que se documentara. La voz al otro lado pertenecía a David Wright, el gerente de operaciones del parque. Su tono, como siempre, era brusco y desinteresado. Reconoció su informe, pero le dijo que simplemente siguiera observando. Era un gran fin de semana, le recordó. Los medios estarían presentes. Necesitaban las imágenes. Todo tenía que parecer perfecto. Emma exhaló lentamente. Apretó la mandíbula. No era la primera vez que expresaba preocupaciones. Durante las últimas semanas, ella había registrado todo. Al principio, los incidentes eran sutiles. Retrasos en la respuesta de Lyra a las señales, permaneciendo cerca del fondo del tanque más tiempo de lo habitual, una creciente renuencia a realizar rutinas familiares. Luego vinieron las advertencias más obvias, ataques agresivos repentinos hacia los entrenadores junior. Una vez, Lyra golpeó el agua tan cerca de la cara de un colega que Emma sintió que su corazón se detenía. Los ojos de la orca estaban fijos en el entrenador, sin parpadear, intensos. Eso no había sido un accidente. Emma estaba segura de ello. Aún así, cada informe recibía la misma respuesta. «Sigue adelante, mantén el rumbo, no provoques pánico. El espectáculo debe continuar». Mientras tanto, los turistas presionaban sus caras contra el vidrio, tomándose selfies con la misma orca que se desmoronaba lentamente detrás de esa barrera cristalina. Los ojos de Emma permanecieron fijos en Lyra. La postura de la orca era cautelosa. Sus movimientos llevaban una energía defensiva que era difícil de ignorar. Emma apretó los puños. Lo sentía en su interior. Lyra estaba tratando de decir algo. Estaba sonando alarmas de la única manera que sabía, pero nadie estaba escuchando. El espectáculo principal ya estaba agotado para el día siguiente. Miles de invitados estaban listos para llenar el estadio, esperando la música, las luces, la maravilla. Pero Emma conocía la verdad. La naturaleza no siempre gritaba su advertencia. A veces hervía a fuego lento, y cuando el calor se volvía demasiado, estallaba sin previo aviso.
A medida que el sol se hundía bajo el horizonte y las multitudes comenzaban a desvanecerse, el parque adquirió una presencia más tranquila y más inquietante. Los altavoces se silenciaron. Solo el viento se movía ahora, silbando suavemente a través de los asientos vacíos del estadio. El cloro aún persistía en el aire, mezclándose con el leve aroma de sal del mar artificial. Emma se quedó junto al tanque mucho después de que los demás se hubieran ido. Lyra flotaba cerca del extremo profundo, su enorme forma deslizándose justo debajo de la superficie como un fantasma silencioso. Un técnico se acercó desde la sala de filtración, secándose la frente con un trapo. Mencionó un problema con el sistema. Los filtros estaban ciclando de manera irregular. Dijo que lo parchearían por ahora, pero que necesitaba una revisión completa. Emma se giró abruptamente. Quería saber por qué era la primera vez que lo escuchaba. El técnico se encogió de hombros y explicó que la gerencia no quería retrasos. Todo tenía que funcionar sin problemas para el fin de semana. La expresión de Emma se endureció. Sabía exactamente lo delicado que era el entorno de Lyra. Cualquier cambio, presión del agua, salinidad, temperatura podría alterar el equilibrio de la orca. Lo que podría parecer un pequeño fallo para los humanos, podría sentirse como caos bajo el agua. Dirigió de nuevo la mirada a la piscina justo cuando Lyra se acercó flotando. La orca se detuvo. Por un momento, el enorme animal pareció mirarla a los ojos, y en ese fugaz segundo, Emma sintió una sacudida de inquietud. Los ojos que la miraban ya no eran familiares. Cualquier calidez que hubiera existido allí había sido reemplazada por algo frío, algo antiguo, algo que no podía nombrar. Luego vino el sonido, un grito agudo que resonó por el estadio vacío. No se parecía a ninguna de las vocalizaciones habituales de Lyra. No era parte de una rutina. Sonaba salvaje, antinatural, casi desesperado. La radio de Emma zumbó de nuevo. La voz de David rompió el silencio. Le dijo que se preparara para una secuencia completa al día siguiente, sin cambios. Todo tenía que salir según lo planeado. Su mano flotaba sobre el micrófono. Cada parte de ella le decía que dijera que no, que lo cancelara. Pero luego pensó en la presión, la reputación del parque, la prensa, el personal, su papel. Todo descansaba en la ilusión de control. Finalmente, dio una confirmación silenciosa. Dijo que estaría lista, aunque sabía en su corazón que nada se sentía listo en absoluto. Las luces se atenuaron. El equipo de mantenimiento terminó, pero Emma se quedó atrás. Se quedó cerca de la piscina mientras Lyra se deslizaba por el agua, lenta y como una sombra. Por un último momento, se miraron el uno al otro, no como entrenadora y artista, sino como dos seres atrapados en algo mucho más grande que cualquiera de ellos. Mañana, la multitud aplaudiría. La música subiría, la ilusión volvería. Pero algo ya se había roto bajo la superficie, y Emma podía sentirlo. Ella estaba sola mientras el viento susurraba entre los asientos y débiles. Rotos clics resonaban desde las profundidades del tanque. La tormenta aún no había golpeado, pero venía, y cuando llegara, nadie estaría listo. Cuando la confianza se convierte en terror. ¿Alguna vez has tenido esa sensación en el estómago de que algo no está bien? Como si no pudieras explicarlo, pero cada nervio de tu cuerpo está en tensión. Eso es exactamente lo que sintió Emma Carter esa mañana. Estaba en el vestuario, como siempre, poniéndose el traje de neopreno como si fuera un día más. Los demás estaban riendo, bromeando, emocionados por la multitud afuera. Típica energía antes del espectáculo. Pero Emma, ella no estaba en ese estado de ánimo. Ahora, algo se sentía mal. Las manos de Emma Carter temblaban mientras luchaba por abrocharse el auricular, y no tenía nada que ver con el miedo escénico. No estaba nerviosa por el público o la actuación. Era Lyra. Lyra no era solo una orca cualquiera, era su orca, la que Emma había entrenado, con la que había creado un vínculo, compartido años de rutinas, señales y un entendimiento silencioso. Pero algo había cambiado. La conexión se sentía diferente ahora, distante. La noche antes del incidente, Emma se había quedado mucho después de que el parque cerrara. Se sentó en silencio cerca del tanque, solo observando. Lyra la miró de vuelta,
pero su mirada había cambiado. No era pacífica, ni siquiera estaba cansada. Era vacío, frío y distante, como si algo vital se hubiera apagado dentro de ella. Las vocalizaciones también eran extrañas. No eran los habituales chasquidos juguetones o chillidos melódicos. Eran agudos, irregulares, disonantes, casi como gritos de advertencia distorsionados en algo extraño. Emma salió del parque esa noche con un nudo en el estómago. Apenas durmió. Cada parte de ella sabía que algo andaba mal. Pero por la mañana, la decisión ya se había tomado. El parque estaba completamente reservado con miles de visitantes esperados. La gerencia había asegurado el espectáculo. Las entradas se vendieron, los asientos se llenaron y las expectativas eran altísimas. Cuando la música comenzó y la voz del anunciador resonó por el estadio, ella tomó su lugar al borde de la piscina. Intentó calmar su respiración y empujar el miedo a lo más profundo, pero permanecía justo debajo de la superficie. Miró el agua quieta, esperando. Entonces apareció Lyra. La multitud estalló en vítores. Los niños señalaban con los ojos muy abiertos y las cámaras capturaban cada segundo. Para ellos era mágico, una criatura elegante actuando como un reloj. Pero Emma notó la diferencia de inmediato. Los movimientos de Lyra eran rígidos, vacilantes, casi robóticos. Daba vueltas al tanque en círculos apretados y repetitivos, algo que no había hecho en años, no desde aquellos primeros días cuando fue traída al parque, asustada e insegura de su entorno. Una voz crepitó en el auricular de Emma. «Emma, confirma el inicio de la secuencia». Ella dudó un instante. Su garganta se tensó, pero dio la respuesta. «Secuencia confirmada». Y entonces comenzó el espectáculo. Lyra siguió su rutina. Saltos, giros, golpes de cola. Todo parecía impecable para los invitados, que aplaudieron y silbaron con entusiasmo. Pero Emma podía notar que algo se estaba desmoronando. El ritmo estaba desajustado. La chispa se había ido. Cada truco se sentía forzado, como si Lyra estuviera actuando por memoria muscular en lugar de instinto o conexión. Ya no estaba actuando. Estaba cumpliendo. Luego vino el gran final, lo que llamaban el paseo del huracán. Emma se subía al rostrum de Lyra y la horca giraba rápidamente antes de lanzarlos a ambos al aire. Era la parte más peligrosa del espectáculo, una que exigía absoluta confianza entre el entrenador y el animal. Lo habían hecho docenas de veces, pero hoy algo dentro de Emma gritaba que se detuviera. Quería cancelarlo, señalar un reinicio, pero la presión era implacable. El espectáculo debe continuar. Todo funcionaba con guiones estrictos y expectativas aún más estrictas. No había espacio para la duda, no había lugar para el miedo. La miró a Lyra una última vez, esperando encontrar seguridad en sus ojos, pero no había nada allí. Aún así, se subió. La cuenta regresiva comenzó. 3, 2, 1... Lyra se lanzó. El primer giro fue inestable. El segundo fue peor. Y luego, sin previo aviso, Lyra giró bruscamente. Emma perdió el equilibrio. Fue lanzada al aire, girando mientras golpeaba el agua con un doloroso impacto. El frío la envolvió. Desorientada, buscó su dispositivo de flotación, pero sus manos eran demasiado lentas. Una sombra oscura se cernía debajo de ella. Era Lyra, y esta vez no estaba subiendo para actuar. Venía con intención. Antes de que Emma pudiera reaccionar, Lyra surgió hacia arriba. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del torso de Emma con una fuerza aplastante. La presión era inimaginable. Los huesos crujieron bajo el peso. El dolor recorrió su cuerpo como un rayo. Emma intentó gritar, pero solo había agua entrando en su boca. Sobre la superficie, el ambiente cambió instantáneamente. Los jadeos se convirtieron en gritos. Los gritos resonaron en las gradas. Los padres agarraron a sus hijos.
la seguridad intentó abrirse paso a través del caos. Los entrenadores lanzaban peces, agitaban banderas, emitían señales de socorro bajo el agua. Nada funcionó. Lyra no reaccionó. Cualquier hilo de control que una vez existió se había roto. La golpeó a Emma con una fuerza aterradora, sacudiendo su cuerpo de un lado a otro con el mismo movimiento implacable que las orcas salvajes usan para desgarrar focas. El agua se volvió de un rojo profundo y turbulento, y desde las gradas, miles permanecieron inmóviles, impotentes, obligados a presenciar la pesadilla desarrollarse. Las alarmas de emergencia sonaron. Se activaron todas las medidas de seguridad. Los entrenadores gritaban por sus micrófonos, desesperados por detener el ataque. Aún así, Lyra se sumergió con el cuerpo de Emma en su agarre, arrastrándola al fondo del tanque. Momentos después, ella volvió a salir a la superficie, solo para agarrarla una vez más. Continuó durante 7 minutos agonizantes. Algunas personas lloraban, otras no podían apartar la mirada. Todo el estadio estaba en una parálisis colectiva atónita. Y luego vino el momento más inquietante de todos. Lyra se deslizó hacia la ventana de observación submarina y presionó el cuerpo inerte y ensangrentado de Emma contra el vidrio. Miles de rostros miraban con incredulidad. Niños, padres, turistas. Nadie había estado tan cerca de la muerte. Nada podría prepararlos para esa imagen. Ningún filtro podría suavizar lo que vieron. Nadie lo olvidaría jamás. Esto no fue una rutina que salió mal. Fue algo crudo y aterrador. Un vistazo de lo salvaje que nunca había sido domesticado. La seguridad trabajó para evacuar a la multitud. Los entrenadores se apresuraron a tomar el control, pero Lyra seguía dando vueltas, lenta y deliberadamente, protegiendo lo que quedaba como si significara algo para ella, desafiando a cualquiera a intervenir. El cuerpo de Emma flotaba silenciosamente en el agua. Cualquier vínculo que habían construido se había roto. Había desaparecido en el momento en que el instinto tomó el control, porque detrás de las luces, detrás de la música, debajo de toda la marca y los disfraces, Lyra nunca había sido realmente una artista. Era una depredadora, y ese día se lo recordó al mundo. Ahora, ¿qué crees que estaba sucediendo en esos momentos finales? Nos gustaría escuchar tus pensamientos mientras seguimos reconstruyendo la verdad detrás de la última actuación de Emma Carter, cuando los aplausos se convirtieron en silencio. Había un cambio en el aire, tenue pero imposible de ignorar. Llevaba el mismo silencio pesado que se asienta justo antes de una tormenta, el tipo que todos sienten profundamente en sus huesos, pero fingen no notar. Ese era el ambiente en Ocean Life Adventure Park, justo antes de que todo se descontrolara. No se inmutó, no reconoció a los entrenadores, ni siquiera parpadeó ante las luces de emergencia parpadeantes o la comida lanzada hacia ella. Era como si hubiera salido del mundo en el que la habían moldeado y caído directamente en el que la naturaleza había destinado, silenciosa, letal, indomable. Miguel, uno de los entrenadores asistentes, se apresuró con las redes de emergencia, con las manos temblando como hojas en una tormenta. El sistema de redes se suponía que debía activarse de inmediato para aislar a un animal peligroso en segundos, pero se atascó a mitad de camino. Las cuerdas se enredaron en los rieles y se negaron a moverse. Su voz se quebró por la radio mientras gritaba que el sistema estaba caído, el pánico ahogando cada palabra. Lisa Monroe, la entrenadora principal ubicada junto a la cabina de control, inició el llamado acústico, una secuencia de frecuencias agudas que normalmente atraía a las orcas a un tanque separado para chequeos médicos. Pero Lyra no se movió, ni siquiera movió la cola. Todo ese entrenamiento, todos esos años de condicionamiento, desaparecidos. Lo que quedaba era algo crudo, primitivo y completamente indiferente a la autoridad humana. Desde el borde del tanque, los otros entrenadores solo podían mirar con horror paralizado, mientras Lyra arrastraba a Emma hacia abajo de nuevo. La mantenía allí, luego la dejaba flotar, sin vida, antes de volver a arrastrarla hacia abajo con una precisión aterradora. Cada intento de detenerlo fracasó. Largos postes destinados a crear distancia fueron inútiles. Lyra los superaba cada vez.
Solo su cola creaba olas que chocaban contra las paredes del tanque como truenos. 7 minutos se sintieron como 7 vidas. Finalmente, alguien desenredó la red lo suficiente como para crear una barrera estrecha. Fue justo lo suficiente para separar a Lyra de Emma, solo por un momento. Los paramédicos entraron corriendo y sacaron su cuerpo del agua. Su traje de neopreno estaba destrozado, su torso perforado y fracturado en demasiados lugares para contar. No había pulso. El silencio que siguió fue aplastante, excepto por el sonido frenético de las compresiones de RCP, las máscaras de oxígeno y los desfibriladores encendiéndose. Pero nada funcionó. Exactamente a las 11:47 de esa mañana, Emma Carter fue declarada muerta. ¿La causa? Trauma masivo y ahogamiento. Mientras tanto, Lyra se movía por los bordes de la piscina como si nada hubiera pasado. Su enorme cuerpo se deslizaba sin esfuerzo por el agua, indiferente al caos que había desatado solo momentos antes. El desapego era escalofriante, casi antinatural, y en ese momento se volvió imposible seguir fingiendo. Lo que se había ignorado silenciosamente durante meses, ahora estaba claramente a la vista. Las advertencias habían estado allí todo el tiempo. Sutiles cambios en su temperamento, problemas mecánicos que seguían acumulándose sin resolución, el personal que había comenzado a susurrar su inquietud en los pasillos traseros, y sin embargo, nadie dio un paso al frente, no cuando las gradas estaban llenas de multitudes animadas y las ventas de boletos rompían récords. La muerte de Emma no fue un giro impredecible del destino. Fue una tragedia que se había estado gestando lenta y constantemente, como una tormenta que se acumula en el horizonte, visible para cualquiera dispuesto a mirar de cerca. Esa tarde, la noticia de lo que sucedió se propagó con la velocidad de una chispa en hierba seca. Helicópteros sobrevolaban el parque mientras los reporteros se reunían fuera de las puertas, gritando preguntas que nadie se atrevía a responder. Las familias salían en masa, muchas llorando, los niños aferrándose a sus padres con ojos muy abiertos de confusión, abrazando delfines de peluche que ahora parecían extraños y vacíos recuerdos. En cuestión de horas, Internet estaba inundado con las imágenes. Clips granulados capturaron la sangre, los gritos, el caos que desgarró lo que se suponía iba a ser una actuación cuidadosamente coreografiada. Los titulares estallaron en todos los principales medios. Entrenador muerto durante espectáculo de orcas. Parque bajo fuego. La ilusión de la vida oceánica destruida. Dentro de la sala de personal, el aire era denso y sofocante. Los compañeros entrenadores de Emma se sentaron en silencio, empapados, con sus rostros en blanco por el shock, incapaces de comprender lo que acababa de suceder frente a ellos. La gerencia se reunió en círculos cerca de las ventanas, hablando en tonos bajos y urgentes. Los abogados murmuraban estrategias. Los oficiales de relaciones públicas tecleaban furiosamente en sus teclados, elaborando declaraciones con cada palabra pulida, para evitar incluso una pizca de responsabilidad. Pero ninguna cantidad de lenguaje corporativo podría borrar la realidad de lo que había sucedido. La investigación que siguió solo confirmó lo que aquellos más cercanos a Lyra ya sospechaban. Su agresión no había surgido de la nada, se había estado acumulando, día a día. Los entrenadores habían documentado su inquietante deambular, sus extrañas vocalizaciones en plena noche, su negativa a seguir órdenes e incluso incidentes que ponían en riesgo al personal junior. El liderazgo lo sabía, simplemente se negaron a actuar. Los hallazgos fueron peores de lo que cualquiera esperaba. Los registros de mantenimiento revelaron que el sistema de filtración de agua del parque había fallado la noche anterior al incidente, y esta no era la primera vez. Las reparaciones se retrasaron repetidamente, porque el costo se consideraba demasiado alto. Emma misma había presentado múltiples informes advirtiendo sobre graves peligros para la seguridad, pero esos informes habían sido silenciosamente dejados de lado, enterrados bajo el hambre de ganancias del parque y su propio orgullo. La reacción fue rápida. Los manifestantes se pararon frente a las puertas, sosteniendo carteles que pedían justicia. Exempleados dieron un paso adelante con historias de encubrimientos, advertencias ignoradas y casi desastres que habían sido pasados por alto. Las demandas comenzaron a acumularse. Los patrocinadores retiraron su financiación.
La asistencia se desplomó hasta que la Junta no tuvo más remedio que tomar la decisión final. 6 meses después, Ocean Life Adventure Park cerró sus puertas por última vez. A principios de 2023 se había ido oficialmente. En cuanto a Lyra, fue trasladada a una instalación marina fuertemente asegurada. No más entrenadores en su tanque. No más espectáculos ensayados bajo luces deslumbrantes. Su vida se convirtió en un confinamiento silencioso, lejos de las multitudes que una vez aplaudieron cada uno de sus movimientos. La familia de Emma quedó con una herida que ninguna compensación podría sanar. No había disculpa lo suficientemente profunda, ni comunicado de prensa lo suficientemente cuidadoso, ni cambio de política lo suficientemente rápido para traerla de vuelta. Pero su historia se negó a desvanecerse. Se convirtió en una chispa que encendió un debate mundial sobre el cautiverio, sobre la obsesión de la humanidad por controlar lo salvaje y sobre el costo de silenciar la naturaleza por el bien del entretenimiento. Las sonrisas, las oportunidades para fotos, la magia cuidadosamente fabricada, todo fue despojado. Lo que quedó fue la verdad, cruda e implacable, el eco que dejó atrás. El estadio estaba en completo silencio. No había vítores, ni aplausos, ni música retumbante sacudiendo el aire. Solo silencio. Las gradas, antes llenas de familias y grupos escolares, no eran más que filas de asientos fríos y vacíos ahora. Los enormes carteles con entrenadores sonrientes y orcas saltando habían sido retirados, y el escenario, el mismo que solía iluminarse con asombro, se sentía más como un memorial que como una atracción. Junto al borde del tanque, justo donde Emma Carter una vez estuvo, se había formado un pequeño homenaje. Unas pocas velas luchaban contra la brisa, lirios blancos se apoyaban contra el vidrio. Notas escritas a mano estaban pegadas al acrílico, como si intentaran llegar a alguien que ya no podía escuchar. Ese era el lugar donde Emma mostraba a los visitantes cómo la paciencia y la confianza podían acercar a las personas y a las criaturas salvajes. Pero ahora, esa idea se sentía frágil, herida. Algunos de sus antiguos compañeros de trabajo estaban cerca. Sus rostros lo decían todo. Dolor, culpa y la pregunta que nadie quería responder en voz alta. ¿Se podría haber evitado esto? La verdad es que, probablemente, las señales de advertencia estaban ahí, sutiles al principio, pero aumentando. Lo sintieron, simplemente siguieron como si nada estuviera mal. ¿Y el costo? No se puede deshacer. Su hermana menor, Rachel, estaba entre ellos, con los ojos rojos, pero su expresión firme. Ella dio un paso adelante y colocó una foto en el centro del memorial. Emma estaba en ella, sonriendo ampliamente con el sol en su cabello, extendiendo la mano hacia Lyra, la orca, como si hablaran el mismo idioma. Pero la foto ya no cuenta toda la historia. Detrás del vidrio, el agua permanecía quieta, casi demasiado quieta, como si supiera que algo faltaba. Lyra ya no estaba allí. Había sido enviada a una lejana instalación de investigación marina, lejos del ruido, las cámaras parpadeantes y los espectáculos diarios. Para algunas personas, no era más que un animal peligroso que se había vuelto contra su entrenador. Para otros, era una cautiva que finalmente había llegado al punto en que ya no podía soportarlo. Después de la muerte de Emma, la reacción fue rápida y ruidosa. Manifestantes llenaron las aceras fuera del parque. Las peticiones inundaron Internet. Los periódicos publicaron titulares audaces. Exentrenadores dieron un paso al frente, hablando sobre lo que habían visto tras bambalinas. Científicos, defensores de los animales y denunciantes alzaron sus voces. Las señales habían estado allí todo el tiempo, pero nadie había querido verlas. Una verdad atravesaba todos los argumentos y el ruido. La confianza por sí sola no puede deshacer el instinto. La muerte de Emma ya no era solo una pérdida personal. Se convirtió en una advertencia, una reflexión de una industria construida sobre convertir la naturaleza en entretenimiento, en difuminar la línea entre el asombro y la explotación. A medida que la luz del atardecer se desvanecía, las velas en su memorial aún parpadeaban contra la creciente oscuridad. Una pequeña placa se encontraba en la base de las flores,
su inscripción silenciosamente desafiante. En memoria de Emma Carter, quien amaba el océano pero sabía que incluso el amor tiene límites. Más allá de las puertas del parque, las olas seguían rodando como siempre, pero algo se sentía diferente. Esta vez, la gente parecía estar escuchando. Durante años, nos convencimos de que el instinto podía ser entrenado fuera de un depredador, que con suficiente pescado y suficientes ensayos, lo salvaje podía convertirse en un espectáculo. Pero en el momento en que la sangre de Emma tocó el agua, esa ilusión se desvaneció. Ella no fue la primera, y si las orcas como Lyra permanecen en tanques de concreto, no será la última. Así que la pregunta ahora persiste: ¿deberían desaparecer para siempre los espectáculos de orcas? ¿O realmente hay una manera de mantener este vínculo vivo sin romper lo salvaje? Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.